Seguramente, si preguntase cuántos están felices en este salón, habría dos grupos, los que están felices y los que no. Simple, no hay una tercera opción. Y a los que están felices, deberías preguntarte por qué estás feliz, porque tal vez te vas a dar cuenta y vas a sacar la conclusión de que estás feliz porque algo bueno te sucedió y eso que sucedió te puso feliz. Puede ser la Navidad, puede ser que llegó la familia, puede ser la expectativa, puede ser el resultado de algo, puede ser que se solucionó algo. Algo sucedió que vos decís, wow, estoy tan contento. Y si no lo estás es porque todavía no sucedió eso. Ahora, si después de preguntar si hay alguien feliz, preguntase si hay alguien que tiene gozo, creo que muchos levantarían la mano. Y esos que levantan la mano también tendrían que volverse a preguntar, ¿por qué tengo gozo? Y lo más probable es que descubras que el gozo no lo tenés porque sucedió algo, sino porque estás lleno con algo más allá de lo que te suceda. Así que la felicidad, que es una decisión, tiene que ver con una circunstancia, el gozo tiene que ver con una satisfacción. Estoy lleno y a lo mejor no estoy pasando mi mejor momento, pero siento gozo. En otras palabras, podríamos decir que la felicidad circunstancial, algo sucedió, siempre precede a algo que puede ser triste o algo que genera incertidumbre. Pero el gozo del Señor es algo que convive simultáneamente con el dolor y no depende de una circunstancia. ¿Por qué te digo esto? Porque recibir un regalo dentro de una semana y media te va a hacer feliz, pero una vez que abriste ese regalo, la magia se fue y pasó y fue momentáneo y fue una linda noche, pero ya dejó de ser sorpresa. Ahora, escucha esto. Saber que cuando Jesús nació, ponételo en la cabeza, Jesús está naciendo. Y al nacer, Dios a través de ese nacimiento decidió y definió la manera ahora en que Él se iba a relacionar con nosotros, nos debería traer demasiado gozo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento del nacimiento de Jesús, escucha esto, Dios está con nosotros, Dios está por nosotros y Dios está en nosotros. Tuvo que nacer Jesús para que esto sucediese. Y esto no son frases poéticas, sino son verdades que cambiaron absolutamente todo, especialmente la relación entre hombre y Dios. Muchos creen en Dios o en un Dios por encima de nosotros. Otros creen en un Dios que está lejano a nosotros. Pero cuando celebramos el nacimiento de Jesús, cuando recordamos que Jesús nació, tenemos que ser conscientes de que Jesús vino por nosotros, caminó con nosotros y ahora vive en nosotros. Por eso, cuando esto se entiende, cuando esto está en el corazón, esto está internalizado, la Navidad deja de ser una fecha de calendario que trae felicidad por todo lo que pasa en esta estación del año y pasa a ser una transformación del corazón que nos llena de gozo. Junio del 2018. Este es un equipo de fútbol tailandés. Después de un torneo, ni siquiera se sabe cómo habían salido. Esto es real. Se fueron a celebrar el estar juntos y haber viajado a una de las provincias de Tailandia. Se fueron a celebrar, a conocer en el norte de Tailandia una cueva turística. Y resulta que estando dentro de la cueva, una lluvia inesperada inundó todos los túneles por los que pasaron
y quedaron atrapados dentro de esa cueva después de haber recorrido casi 4 kilómetros de distancia para llegar a ese punto donde todos llegaban y era parte de la atracción turística. No tenían luz, no tenían comida y como estaba lloviendo demasiado, el agua comenzaba a subir. Todos los noticieros comenzaron a hacerse eco de esto, porque esto se regó por todos lados. Hablando de un rescate, hablando de niños que no se sabía dónde estaban, cómo estaban. Durante 9 días, nadie, ni los padres, por supuesto, ni las autoridades de Tailandia, sabían si los niños estaban con vida o no, hasta que finalmente se dieron cuenta que estaban vivos y la noticia fue: siguen vivos, pero nunca van a poder salir solos. A partir de ese momento, desde la entrada del túnel, para que veas, en una montaña de 800 metros, desde donde entraron en la punta de la línea amarilla, esos 4 kilómetros, los niños estaban justo en el punto rojo. El camino era angosto, totalmente oscuro. Parte del trayecto estaba totalmente inundado por agua y era extremadamente, no solamente peligroso para ellos, sino para los buzos, que era la única opción para poder rescatarlos. En algunos tramos dice, y acá hay una película que la pueden llegar a ver, que ni siquiera podían girar de tan estrecho que era el espacio. 4 kilómetros. Estamos hablando de un poquito más de 2 millas. Así que, como era tan lejos, no se alcanzaba a dar las instrucciones. Miren este gráfico. Esa era la entrada y eso era el camino. Zonas inundadas. ¿Y dónde estaba el grupo? Así que gritar desde la entrada era imposible. No podían decir, chicos, es por acá, vean la luz, vengan, no se desanimen, estamos acá, estamos a salvo, no se preocupen, nada, nadie los escuchaba. En realidad, alguien debía recorrer todo ese camino por ellos para buscarlos, para cargarlos. Alguien debía correr el riesgo de perder la vida mientras los cargaban uno a uno para llevarlos desde donde estaban hasta la entrada, pasando por zonas donde no se podía respirar porque estaba totalmente inundado. Cada niño tenía que dejarse llevar por el rescatista, confiando en lo que el rescatista iba a hacer. Ahora, qué interesante esta historia. Es real. Googleenla. Porque al igual que lo que pasó en nuestras vidas, vemos a personas, sigue habiendo personas perdidas e incapaces de salvarse por sí solas, dependiendo exclusivamente de alguien que los rescata. Pablo, este cuadro, se lo explica a su discípulo amado Timoteo y a una manera en esta carta pastoral de pastor a pastor, se lo explica de una manera práctica y esto es lo que yo quiero transmitirte a hoy para que entiendas por qué Dios es por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Primer punto, él le dice, no te olvides, Timoteo, que Jesús vino a rescatarnos. Y le dice en el versículo 15, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Momento. Entonces, si Jesús nació para traernos salvación, eso quiere decir que la salvación es un regalo de Dios. Número 1. Porque si Dios no nos salva,
nosotros estamos igual que los chicos. Es imposible que nos salvemos. Porque estamos perdidos. Porque no hay forma de salir. Porque el pecado nos tiene a oscuras, atrapados, y no hay forma de salir. A no ser que alguien venga por nosotros y nos traiga salvación. Así que la salvación es un regalo divino al alcance de todos los que creen y confiesa, como Pablo le decía a los romanos, que Jesús es el Señor. Ok, acá estamos bien, ¿no? Ahora, ¿a quién trae salvación? Y voy a desglosarlo A, B, C, para que entiendas por qué Dios es por nosotros. En realidad la salvación es a todos nosotros porque estábamos perdidos en la oscuridad del pecado. La oscuridad no tiene que ver con lo que haces, sino con nuestra condición. Te puede ir muy bien y estar perdido. Así que no tiene que ver con lo que estás logrando, sino con nuestra naturaleza. La Biblia revela que cada ser humano, todos somos pecadores. Fíjate lo que dice Romanos. Todos han pecado y al pecar, como el pecado es en contra de la naturaleza de Dios, estamos privados de la gloria de Dios. Entonces, pecar, podríamos decir que es decir, pensar o hacer algo que siempre va a contradecir el perfecto y santo carácter de Dios. Y pecamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos entierra vivos en la oscuridad de la perdición sin ninguna alternativa de escape por sí solos. Igual que los chicos. Esos chicos en la cueva de Tailandia estaban vivos. Las noticias dijeron, están vivos, pero no estaban libres. Porque el pecador está vivo, pero no es libre. Deseaban salir, pero no podían salir. Y el rescate de ellos no comenzó cuando a alguno de ellos, de una manera ingeniosa, se le ocurrió una manera para empezar a salir y todos lo siguieron por su propia cuenta. Porque no eran capaces de hacer absolutamente nada. El rescate de ellos recién comenzó cuando alguien decidió entrar por ellos, no ellos decidir salir de donde estaban. Escúchame bien, el pecador no es capaz de ser libre de su pecado por sí solo. Es imposible. El pecador es incapaz de salir de la oscuridad de su naturaleza. El pecador necesita siempre de un rescatista, de un salvador, que entre en la cueva oscura del pecado y lo rescate de una muerte eterna segura. Ok, ahora tenés motivos para celebrar en esta Navidad porque Jesús nació. Porque Él nació con un solo propósito, rescatarnos. No te olvides de lo de los nenes. Ahí estábamos. En realidad, no lo buscamos. Nacimos ahí. Ahí estamos. Es nuestra naturaleza. De ahí no salimos. Y Jesús nació para ser la persona que vino por nosotros. ¿Me va siguiendo? Los chicos en Tailandia no fueron irresponsables. No dice la historia que se metieron en lugares donde no debían meterse. No, fueron prudentes. El problema es que una tormenta los sorprendió y quedaron atrapados sin saber qué hacer. Escúchame bien, vos no sos pecador porque sos una mala persona. No tenés el tilde de pecador porque tenés actitudes o un carácter desagradable o intolerante. Vos y yo somos pecadores no por lo que hacemos, sino por lo que somos.
El hacer es un reflejo de lo que somos. Nuestra condición nos hace hacer el mal. Nuestra naturaleza al nacer nos define y nos deja atrapados en una cueva sin posibilidades de salir, a no ser que alguien venga por nosotros. Por eso tenés que ser consciente en esta Navidad que somos incapaces de salir de la cueva de nuestra condición, a no ser que Jesús nos rescate. Por eso Él nació. Yo puedo salir solo, pastor. Yo sé que lo voy a lograr. No vas a poder, no sigas insistiendo. Eso es orgullo. Eso es querer ser alguien que no sos. A no ser que venga alguien a rescatarnos, vas a morir por la eternidad. Por eso Jesús nació. Lo hemos hablado tantas veces, pero cuando uno empieza a darse cuenta del propósito, dónde estábamos, dónde estamos y por qué hace 2000 años Él tuvo que nacer por un plan de redención de Dios, yo creo que en el momento que somos conscientes, la Navidad nunca más va a ser igual. Jesús es el único que puede entrar y rescatarnos de un destino que ya estaba determinado desde nuestro nacimiento. Por eso cada vez que se abre la palabra, como hoy, cada sábado, cada domingo, en cada iglesia, y se comparte la buena noticia de que Jesús nació, pero además Él cargó con nuestros pecados, murió por nuestros pecados y resucitó, y damos la buena noticia. Es una noticia que define la vida o la muerte de la persona que decide ser rescatada por Jesús o no. Es de vida o muerte. En Tailandia, los rescatistas tomaron la decisión de ir por ellos. En la vida, al creer, uno decide que Jesús me rescate. Pero pastor, entiendo lo que está diciendo, pero yo no sé si me merezco ser rescatado por... Si usted supiera, si yo le contase las cosas que no hice, lo que estoy haciendo, no sé si soy digno de ser rescatado por Jesús. Bueno, sigamos, menos mal que hiciste esa pregunta. Porque Pablo ahora le dice a Timoteo, el rescate está al alcance de todos. Dice el versículo 16, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso. ¿Con quién? Conmigo, con Pablo. Ahora está hablando de él. A fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Se está poniendo como ejemplo como el peor. Volvamos a Tailandia. El rescate, cuando entran los buzos, no fue decidido, no fue diseñado ese rescate para los más fuertes o los más valientes del grupo, sino a todos que estaban en una condición de vulnerabilidad. Porque podría haber sido, no, vayan con él que es mucho más grande, mucho más alto, mucho más inteligente. No, todos estaban iguales, vulnerables. Todos reaccionaban iguales. Tenían pánico, no sabían nadar, lloraban con dolor, no eran capaces de seguir instrucciones, así que los sedaban. No los dormían, los sedaban para que no pusieran resistencia mientras los cargaban en el pecho para recorrer 4 kilómetros porque estaban muertos y fueron por ellos para sacarlos. Jesús, tu Salvador, es misericordioso. No te alcanza por lo que sos, sino porque Él te ama. ¿Te imaginas si
la salvación dependiese de lo que somos. Por eso Pablo se considera el peor de los pecadores. ¿Sabes por qué? Él persiguió a la iglesia. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia y entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Encerró a la cárcel a miles de cristianos. Perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. Autorizaba la muerte de gente inocente. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación diciendo, ok, muy bien, Saulo. Forzaba a los cristianos a blasfemar contra Dios. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos y los obligaba a, qué joyita. Si Dios rescató a Pablo de la esclavitud y la muerte del pecado, Él puede rescatar a todos. Si Dios con su gracia amó a Pablo, no hay pecado que no pueda perdonar Jesús. En realidad Dios no salvó a Pablo porque merecía misericordia, sino para demostrar la profundidad y el alcance de su gracia. Así que no importa lo que haya pasado en la cueva de la oscuridad de tu vida. Dios quiere rescatarte hoy. Por eso Jesús nació. Por eso Jesús nació. Era la única forma de ser rescatados de un lugar donde no podíamos salir. Última pregunta, pastor. ¿Cómo me puede entonces rescatar Jesús de donde estoy? ¿Cómo me puede sacar de ese lugar si yo estoy enterrado? Y eso me ha llevado a tener un estilo de vida que ni le quiero contar. Pero ¿cómo me puede rescatar? Pues déjame darte un paso a paso. Primero, tenés que reconocer que estás atrapado por el pecado. Una cosa es que te encuentren y otra cosa es que te dejes encontrar. Jesús no rescata a los que se creen libres. Jesús murió en una cruz y cargó nuestros pecados para hacernos libres. Así que lo primero es reconocer que no puedo salir, me arrepiento de lo que soy y reconozco que dependo exclusivamente de un Salvador que me saque y me lleve de una condición de vida a otra condición. Lo segundo es permitir que Él llegue hasta tu vida para ser salvo. Él tiene que llegar. No puede a los gritos de la entrada del túnel decir, ¡hey! Seguí estas instrucciones y lo vas a lograr. No, Él tiene que llegar a tu vida. En Tailandia no les dieron instrucciones para que salgan, sino que fueron por ellos. Jesús no te pide que subas a Él, sino que Él quiere bajar hacia donde estás vos. En tercer lugar, tenés que dejarte cargar sin hacer nada. En Tailandia, los chicos no caminaron, no nadaron y se les pidió que no hicieran nada. Solamente fueron cargados. Y le dijeron, quédense quietos y confíen. El camino no va a ser fácil. Van a ser 4 kilómetros de golpes, de agua, de no respirar, de no ver nada, de oscuridad, de pánico. Confíen. Jesús no necesita de tu ayuda. Jesús no necesita de tus promesas. Jesús no necesita de tus habilidades. Lo que Él necesita es que te entregues, que confíes y que creas que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para que salgas de una vez de esa cueva eterna del pecado y seas libre. Jesús no rescata a cambio de algo, sino esperando que confiemos en lo que Él hizo en la cruz por nosotros y confesemos que Él es el Señor.
Y termino con esto. Interesante porque en este relato de Pablo a Timoteo, el rescate termina con adoración. Pablo termina diciendo, por tanto, yo soy el peor de todos, pero por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando alguien es rescatado y salvado, jamás se va a gloriar en sí mismo, no presume de su salvación, sino que adora y reconoce al que lo rescató. Pablo no termina dando su testimonio y siendo el centro porque él fue transformado, él fue cambiado, porque él entiende que no se trata de él, sino que enfatiza y exalta al que lo rescató. Es que si hay salvación, siempre habrá adoración. Porque uno no puede callar y no puede dejar de exaltar al que te rescató y vino por mí, si no lo merecía. Y Él descendió hasta donde yo estaba para cargarme. Por eso Jesús nació. Es que lo que hizo Jesús no lo merecíamos. Los buzos entraron en una cueva física, oscura y peligroso. Jesús entró a un mundo caído por el pecado y la muerte. Y se hizo hombre solamente para rescatarnos. Los buzos arriesgaron su vida. Inclusive uno de ellos murió. Ellos lo arriesgaron. Jesús no arriesgó su vida, dio su vida. Cada buzo tomó en sus brazos a cada niño. Jesús toma en sus brazos a todos los que creen. Los buzos rescataron y se fueron a sus casas con la misión y la satisfacción de haber hecho el trabajo. Jesús no va a descansar jamás en su misión de rescatar. Él siempre continuará llamando a todos los arrepentidos y a la fe, y no va a parar. Y tal vez hoy no estás en una cueva física, pero estás en una cueva de adicción, de abuso, de culpa, de vergüenza, de miedo, de promiscuidad. La mala noticia es que si seguís intentando salir solo, no vas a salir. La buena noticia es que hoy Jesús quiere ir por ti. Y lo único que espera tuyo es que confíes, creas y le sigas. Por eso te tengo una noticia hoy. Fue la misma noticia que la semana pasada, y fue la misma noticia que la semana pasada, y fue la noticia del mes pasado, y fue la misma noticia que la Navidad del año pasado, porque la noticia no cambia. Jesús te está buscando. No va a cambiar. Y cada vez que nos paramos acá, es simplemente para recordarte la noticia. Estás como los chicos. Yo sé que sos una buena persona. Yo sé que no querías, pero estás perdido. No vas a salir de ahí. Y hoy Jesús, en este encuentro, te promete rescate. Si dejas que te cargue y confías y le seguís. No sabemos qué va a pasar mañana. Por eso la decisión no se debe pensar. La decisión se debe obedecer por convicción. Porque Jesús quiere hacerte libre y traerte salvación. Entonces, esto es lo que vamos a hacer.
porque hoy Jesús vino por ti. Quiero que te pongas de pie, porque así como dijo Pablo a Timoteo, vamos a adorar. Pero escúchame bien, no voy a andar con vueltas, porque esto tendría que ser un acto desesperado. ¿Vos te crees que los chicos, escúchame bien, los de Tailandia, votaron, pensaron, deliberaron a ver si querían ser salvados o no? ¿Vos crees que ellos estuvieron diciendo, porque estaba el coach también, a ver, analicemos los pros y los contras de ser rescatados por alguien? Estaban desesperados porque sabían que si no venía alguien, ahí moría. Escúchame, tu vida no estás en el tiempo de decir, déjame ver, necesito otra semana más, necesito un tiempo para pensarlo. No hay tiempo, ni siquiera sabes qué va a pasar mañana. Estás perdido por el pecado y es tan simple para decir, necesito que venga Jesús a rescatarme. Esa es la decisión que tenés que tomar. Después viene el discipulado, el crecimiento, la madurez. Para eso todo lo que la iglesia hace. Pero hay algo que solamente vos lo podés hacer. Decidir. Los chicos no decidieron, los rescatistas decidieron. En nuestro caso tenés que decidirle y decirle a Jesús, necesito que vengas por mí. No hay otra opción. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.